mi nombre es Montserrat Castro Lozano y les doy la bienvenida una semana más a este programa que se llama Personajes que hicieron historia. Nos encontramos en uno de los campos de concentración más importantes del mundo, Auschwitz. A mis espaldas podemos ver la que es conocida como la Puerta al Infierno. Por aquí pasaron miles de personas de origen judío entre 1940 y 1945. Una de ellas fue la judía, conversa al catolicismo y monja carmelita Edith Stein, que después de ingresar al convento de Colonia en Alemania, de las Carmelitas Descalzas, adopta el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, fue una de las grandes proezas intelectuales del siglo XX. Fue una mujer que logró influir en grandes campos de las ciencias sociales como la psicología, la filosofía y la pedagogía, además de ser abogada de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida profesional. La vida de Edith Stein estuvo marcada por una intensa búsqueda de la verdad, la cual culminó cuando se encuentra cara a cara con Dios. Pero su vida no fue completamente lineal. No podríamos entender la grandeza de la vida, obra y pensamiento de esta mujer si no revisáramos capítulos de su vida, los principales capítulos de su vida. Vamos a hacer ahora un recuento de ellos. Lo que vemos ahora es una vista panorámica de la ciudad de Breslau, en la actual Polonia, que hace 100 años pertenecía al Imperio Alemán. En esta ciudad nació Edith Stein el 12 de octubre de 1891, en el seno de una familia de tradición judía. Fue la más pequeña de 11 hijos. Estamos ahora frente a la casa familiar de Edith Stein. A un lado de la puerta se encuentra una pequeña placa que da testimonio de ello. Cuando Edith Stein tenía tan solo 3 años, su padre muere repentinamente. Y es su madre, aunque fuera algo poco común en la época, la que se hace cargo del negocio familiar para poder sacar adelante a su familia. De niña fue una estudiante ejemplar, dotada de una memoria e inteligencia superior a la de sus compañeros de clase. Pero a pesar de esto, ella nunca se sintió superior. Incluso consideraba la bondad de las personas mucho más importante que su inteligencia. Cuando llega a la adolescencia, entra en una crisis que repercute en todos los aspectos de su vida. Abandona la escuela y se va a vivir un año a Hamburgo con su hermana Elsa y el marido de esta. Estando en esta ciudad, la crisis espiritual crece dentro de ella, y a partir de los 15 años abandona las prácticas judías por creerlas vacías y sin sentido. Y es desde este momento hasta 1922 que se vuelve conscientemente atea. A pesar de que ella pierde su fe, los valores que el judaísmo impregnan en su alma la acompañan durante toda su juventud, así que vive una vida coherente. Después de un año de vivir en Hamburgo, regresa a su natal Breslau y regresa a la escuela también. Ahí se gradúa con las mejores notas. Y es así que en 1911, a la edad de 20 años, se matricula en la Universidad de Breslau para estudiar psicología, filosofía, historia y germánica. Pero tras 4 meses en esta universidad, decide que la psicología no es lo suyo, porque es una ciencia relativamente nueva que no responde a las grandes preguntas que ella tiene sobre la existencia de la persona y su interior y su ser. Para ese entonces, ella ya había escuchado hablar del filósofo Edmund Husserl, creador de la teoría fenomenológica, que para ese entonces daba clases en la Universidad de Gotinga. Este edificio y estos jardines que vemos al fondo los vio también Edith Stein cuando en 1914 decide mudarse a la ciudad de Gotinga para entrar a la universidad. Aquí empieza a estudiar directamente con el maestro Husserl y pronto se vuelve una de las mejores alumnas, entendiendo y estudiando a profundidad el método fenomenológico de las ciencias sociales y además volviéndose con los años auxiliar de su maestro. Además de sus clases universitarias, Edith perteneció a la Sociedad Filosófica de Gotinga, en donde tuvo contacto con grandes pensadores de la época, entre ellos Max Scheler, quien fue un pilar en su pensamiento filosófico. También en esta agrupación es donde conoce a sus mejores amigos, Adolf Reinach, Hedwig Conrad Martius, Hans Liszt, entre otros. Desarrolla en este tiempo grandes obras filosóficas. Una de las más importantes será su tesis doctoral, donde habla sobre la empatía y la naturaleza del ser humano. Además, escribirá también grandes obras que sirven de referencia aún hoy en nuestros días para los campos de la filosofía, la pedagogía y la psicología. Y es estando en esta ciudad que el proceso de conversión de Edith Stein comienza. Las pruebas
empezaron el mismo año en que ella entró a la universidad, cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Muchos de sus amigos tuvieron que ir al frente de guerra, fueron años difíciles para todos. Edith Stein se enrola en la Cruz Roja para ayudar con los heridos de guerra. Ahí es donde tiene su primer acercamiento con el dolor, la muerte y el sufrimiento de las personas. Pero no podemos hablar de un proceso de conversión si no recalcamos algunos de los episodios más importantes que vivió Edith Stein en esta época. El primero sucede en 1917, cuando su amigo Reinach muere en la guerra. Ella es la encargada de recoger toda su obra filosófica, pero teme el encuentro con su viuda. Edith no cree en nada, así que no podrá reconfortarla. Pero cuando llega con ella, contrario a lo que pensaba, se encuentra una mujer que sí está triste, pero que tiene una certeza que vence la muerte. Edith dirá después en alguno de sus diarios que este fue el primer encuentro que ella tuvo con la cruz y con la fuerza divina que aporta esta a quienes la llevan. El episodio definitivo para su conversión sucederá durante una visita de varias semanas a la casa de su mejor amiga Hedwig Conrad Mathews. Estando una tarde en la biblioteca, encuentra un libro de la vida de Santa Teresa de Ávila. Edith no puede parar de leerlo. Cuando termina y cierra el libro, dirá en alguna de sus memorias: "Esta es la verdad". Desde este momento comienza el verdadero proceso de conversión que llega a su culmen el día 1 de enero de 1922, cuando a los 30 años es bautizada como católica. Ya desde este momento, Edith Stein quería ser monja carmelita para seguir los pasos de Santa Teresa de Ávila, pero es su confesor el que le recomienda que madure su vocación, y además ella no quiere causarle más dolor a su madre. Como ha cambiado su vida, tampoco desea regresar a ser auxiliar de su maestro Husserl. Por eso, acepta un puesto en el Instituto de Mujeres regido por las hermanas dominicas, y después, en 1931, tomará un puesto de docente en el Instituto de Pedagogía Científica de Münster en Alemania. Es también en esta época que Edith comienza a dar conferencias a lo largo y ancho de Europa, reivindicando la dignidad de la mujer y apostando por el derecho laboral. A partir de este momento, se convierte en un estandarte de los derechos femeninos en toda Europa y en el mundo. En 1933, Adolfo Hitler es nombrado canciller del Tercer Reich, y con esta situación, la vida de los judíos se complicaría muchísimo, y solo se recrudecería mucho más con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Edith Stein pierde su trabajo a causa de su ascendencia judía, y decide que ese es el momento ideal para entrar al Carmelo. Y es así que el 15 de octubre de 1933 ingresa con las monjas carmelitas de Colonia, Alemania. Y es desde ese momento, hasta el día de su muerte, que será conocida como Hermana Teresa Benedicta de la Cruz. En los casi 10 años que es monja en el Carmelo, escribe sus más grandes obras filosóficas, destacando la última de ellas, que se llama La Ciencia de la Cruz, un estudio fenomenológico de los escritos de San Juan de la Cruz. También durante este tiempo, una de sus hermanas mayores, Rosa Stein, se convierte al catolicismo, y ante las amenazas que surgían por el gobierno de Hitler, decide refugiarse con su hermana en el convento. La idea de Rosa es convertirse también en monja, pero nunca lo lograría. La situación se recrudece, y por el bien de Edith y Rosa, son transferidas al Carmelo de Echt, en Holanda. Ahí pasan alrededor de 5 años de relativa paz. Pero la guerra ha empeorado todo, y los obispos holandeses deciden pronunciarse contra Hitler por las medidas inhumanas que ha tenido contra los judíos. A manera de venganza, el Führer decide deportar a todos los judíos conversos a campos de concentración. A la hermana Teresa Benedicta de la Cruz se le ofrece la posibilidad de huir a Suiza, pero como a su hermana Rosa no se le concede la misma oportunidad, decide quedarse en Holanda. Y es así como el 2 de agosto de 1942 llegan al Carmelo 2 agentes de la Gestapo para arrestarlas. Los agentes les dan solamente 5 minutos para tomar una cobija, un vaso, una cuchara y provisiones para 3 días. Y ante la incertidumbre de Rosa, Edith la toma de la mano y le dice: "Ven, hagámoslo por nuestro pueblo". Primero las hermanas son llevadas al campo de concentración de Amersfoort en Holanda, en donde son torturadas física y psicológicamente.
2 días después, el 6 de agosto de 1942, son trasladadas al campo de concentración de Westerbork, igual en Holanda. Desde ahí pueden escribir a sus conocidos, y ellas escriben la última carta. Es también en este lugar en donde se pierde todo rastro de Edith y de Rosa. Por muchos años hubieron muchos rumores de dónde podrían estar. Se dijo que las vieron en Polonia o que estaban trabajando también en las minas, pero ninguno de estos rumores fue certero. Es hasta terminada la guerra, en febrero de 1950, que el Ministerio de Justicia holandés libera información, y así se puede reconstruir los últimos momentos de la vida de Edith Stein. Al amanecer del 7 de agosto, Edith, Rosa y 987 judíos son trasladados en tren desde Westerbork hasta el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Es un viaje de 2 días, así que llegan el 9 de agosto de 1942. Y ese mismo día, Edith y Rosa son asesinadas en las cámaras de gas, y así se convierten en un número más de los asesinados por Hitler y los nazis en este campo de concentración. Se estima que entre julio de 1942 y febrero de 1943, 31.000 judíos y personas de ascendencia judía son asesinadas por el mismo método en este campo de concentración. Por todo lo que realizó en su vida, su increíble conversión al catolicismo y además un milagro bien reconocido científicamente y bien documentado, el 11 de octubre de 1998 es reconocida como Santa de la Iglesia Católica en una ceremonia de canonización realizada por el Papa Juan Pablo II, y además es nombrada un año después copatrona de Europa. Pero a pesar de todo, los horrores de la guerra no pudieron borrar el gran legado de Edith Stein, que sigue vigente entre académicos, filósofos, pedagogos, entre personas creyentes y no creyentes, que admiran su vida y sus obras. Sus aportes siguen resonando en el campo de las ciencias sociales, y ella sigue siendo un estandarte para la lucha de las mujeres. Como lo hemos visto en este programa, la vida de Edith Stein dejó y seguirá dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Fue una mujer que supo compaginar por un lado la ciencia y por el otro la religión, demostrando que la fe y la razón, como lo dijo el Papa Juan Pablo II, son las 2 alas con las que el espíritu contempla la verdad. Por esto y mucho más, Edith Stein se convierte en uno de nuestros personajes que hicieron historia.